Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. El tema de hoy: diezmo y ofrendas en el nuevo pacto. Entonces debemos analizar este tema, cómo era tratado el diezmo en el tiempo de los levitas, en el tiempo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y cómo debemos enfocarnos acorde con la palabra del Eterno, acorde con la palabra de nuestro Adón, del ejemplo de Él, en el amor y comunión por el cual que fuimos llamados. Entonces iniciemos con oración. En nombre de Yeshua HaMashiach, bendito y alabado seas, exaltado seas, Yahweh nuestro Elohim. Aleluya. Exaltado sea Yahweh nuestro Elohim. Shema Israel, Yahweh Elokeinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, escucha pueblo Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh nuestro Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Nombre de Yeshua HaMashiach. Ato, amarro, declaro inoperante al dragón y sus ángeles. Ato la serpiente antigua que es Satanás y el diablo. Ato y amarro el principado de mi país. Ato y amarro el principado de mi ciudad, de mi barrio. Ato, amarro, sujeto, declaro inoperante todo hombre fuerte al norte, sur, este y oeste. Ato y amarro todo espíritu inmundo de distracción. Ato y amarro todo espíritu inmundo jezabélico, todo engañador, toda serpiente que quiere manipular a través de las palabras, no tiene poder ni autoridad. En el nombre de Yeshua HaMashiach activamos el poder de los malachim, los ángeles de guerra espiritual, y damos la orden de que todo espíritu inmundo sea enviado ahora al abismo profundo, sale fuera. Ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, no tiene poder ni autoridad. Fuera ahora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Fuego el Ruach HaKodesh, cúbrenos. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo y fortaleza, bendito Padre. Instrúyenos a través del Ruach HaKodesh. Bendícenos, bendito Padre, que sea tu palabra eficaz, que sea tu palabra bendiciéndonos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces vamos a observar un estudio bíblico acorde con la Torah del Eterno. El estudio es el diezmo para apoyo de los levitas. Números 18:21. A los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel, en su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el Mishkan, mal traducido tabernáculo, pero la palabra indicada es Mishkan. Nosotros somos Mishkan del Ruach HaKodesh, del testimonio. Hay 3 tipos de diezmo. Entonces tenemos el primer diezmo, que es el Maser Rishon, el primer diezmo de grano del Shavuot. Masher Sheni, el segundo diezmo. Masher Ani, el diezmo de los pobres. Masher Rishon, el diezmo de la primavera o Shavuot, el mal llamado Pentecostés, que es la fiesta 50 días después de la fiesta de Bikurim. Viene la fiesta de Pesá, viene la fiesta de Hamatzot, que es panes sin levadura, Bikurim, y a los 50 días viene Shavuot, que es la entrega de la Torah. Y en Hechos 2, encontramos cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es derramado sobre los apóstoles. Llevaban una 10ª parte de su agricultura a la ciudad levítica más cercana y la depositaban con ellos. Esto era hecho en los años 1 a 6 del ciclo Shemitah, pero en el año 7º se dejaba descansar la tierra, no se recogía, no se sembraba, por tanto no se podía dar diezmo.
Masher Sheni, el segundo diezmo, era traído directamente del templo durante Sukkot, en los años 1, 2, 4 y 5 del ciclo Shemitah. Entonces tenemos otra fiesta del Eterno. Entonces, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot del ciclo Shemitah. Un masivo banquete era preparado. Lo comían con los Kohanim, que es mal traducido sacerdotes, y era también compartido con los pobres. Maser Ani, diezmo del pobre, ministerio de benevolencia. Años 3 y 6 se dejaba en la ciudad levítica más cercana y daba a los pobres de Israel, sea a los pobres de Israel, era para cuidar a aquellos dentro de Israel. Entonces vemos que ese diezmo se daba en el año 3 y año 6. El primero se daba a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a la gente más necesitada. Este diezmo era apartado para estas personas. Un ejemplo de esto en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos 7, 15, 16. Ella dijo: por favor, déjenme rebuscar y recoger lo que caiga tras los segadores. Así que ella fue y lo ha hecho desde la mañana hasta ahora, excepto por un descanso pequeño en el cobijo. Cuando ella se levantó para rebuscar, Boaz le dijo: déjenla buscar aún entre los manojos mismos, sin hacerla sentir avergonzada. De hecho, dejen caer a propósito algunas espigas de entre los manojos, déjenla para que ella rebusque y no la reprendan. Entonces vemos que era una especie de ofrenda que se permitía que las personas necesitadas pudieran tomar de los cultivos sin ser reprendidas. Hay también dos tipos más: Terumuá, Gedolá, la gran ofrenda agrícola. Un 50avo de la cosecha era dada directamente a los sacerdotes hijos de Aarón. Entonces vemos un contexto claro aquí, que son levitas. Levitas vienen de los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Levita es hijos de Aarón, israelita. Vemos en varios ejemplos que es dado en el templo Kadosh. Vemos que hay sacrificios de animales. Uno de esos sacrificios es el de la vaca roja, que es un estudio que debe ser estudiado, un estudio bíblico que debe ser analizado, debido a que es muy importante para nuestros tiempos hoy en día entender por qué Israel quiere hacer el sacrificio de la vaca roja, qué significa ese sacrificio y cuál sería la consecuencia de que se hiciera. ¿Es bueno o malo? Hecho todos los años 6 del ciclo Shemitah, Terumuá Maser, una décima del Maser Rishon que los levitas recogieron, era dado a los Kohanim levíticos. Todas las 11 tribus diezmaron a la tribu de Leví, y entre ellos los levitas que no eran Kohanim, sacerdotes, debían diezmar una décima parte a los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón no diezmaban, porque ellos ponían su vida en línea, y el sumo sacerdote, tampoco diezmaba, porque en Yom Kippur él estaba poniendo su vida en línea. No hay diezmo más grande que dar 100% de nuestra vida por el ministerio. Entonces recordemos que el sumo sacerdote en Yom Kippur se acercaba al lugar Kadosh Kadoshim, y si no era puro de corazón, podría morir instantáneamente. Personas exentas de diezmar. Deuteronomio 26:12. Después que hayas apartado una décima parte de lo que siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y hayas dado a Leví, al extranjero, al huérfano y la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se queden contigo.
extranjeros aún no en pactos. Los pobres y los Kohanim levíticos, todos ellos estaban exentos de diezmar. Miremos otra vez. ¿Quién está exento de diezmar? Según la Torá de Moisés, según la ley de Moisés, los extranjeros, los goyim, la palabra, los gentiles, gentil, goyim, extranjero, son sinónimos. ¿Qué significa ser un goyim? Que no hay Torá en ellos, que no hay amor a Yahweh, que no está la Torá eterno. En nuestro contexto como mesiánicos, como hijos de Yeshua, que no está Yeshua en sus vidas. Eso es un goyim. Entonces cuando te dicen es que yo soy gentil, está diciendo que no tiene amor del Padre Kadosh en él, que no es un templo del Espíritu Santo, que no es un templo del Ruach HaKodesh. Entonces extranjeros no están en los pactos, no están en la Torah. Los pobres no tienen por qué diezmar porque son pobres. Y los Kohanim, hijos de Aarón, que sirven en el templo, todos ellos están exentos de diezmar acorde con la Torá de Moisés. Santiago, Jacob 1:27. Santiago, en hebreo, Jacob 1:27. La observancia religiosa que Elohim, el Padre, considera pura y sin faltas es esta: dar cuidado a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse uno mismo sin contaminaciones del mundo. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que era el diezmo en los tiempos de Moisés, de la Torá de Moisés. Entonces se le daba al levita, y el levita a su vez debía repartir este diezmo con los pobres, con las viudas, con los huérfanos y con los más necesitados. Bien, el levita no tenía derecho a tener posesiones, ni casas, ni agricultura, ni animales, porque había dedicado su vida al sacerdocio, a ser un Cohen. Él era sustentado por sus hermanos, o sea, las 11 tribus. Entonces ahora nos vamos al nuevo pacto, pacto renovado o Nuevo Testamento. La palabra testamento no es adecuada, no es indicada. Entonces tenemos el pacto renovado o el nuevo pacto en nuestro Adón, Señor Yeshua HaMashiach. Yeshua significa que Yahweh es nuestra salvación. Observemos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, mi Elohim. Entonces alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde viene mi salvación? Mi Shua, salvación, viene de Yahweh. Yahweh es mi salvación. Yahweh es el Ruach HaKodesh. Yahweh es mi sustento y fortaleza. Yod Hei Vau Hei. Yahweh. El nombre de Yeshua, nuestro Mashiach Kadosh, es salvación. Yahweh es mi salvación. Entonces, ahora observamos desde el nuevo pacto o pacto renovado, contexto del diezmo de la Torá. Regresamos un pequeño resumen. La Torá establece claramente que el diezmo era para los levitas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros que vivían en Israel. Deuteronomio 14, 28 al 29. Este sistema aseguraba el bienestar de todos los miembros de la comunidad. El diezmo en el nuevo pacto. Ahora analizaremos cómo el diezmo y las ofrendas son tratados en el nuevo pacto, pacto renovado, especialmente en los tiempos de los apóstoles de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Yeshua y el diezmo, las ofrendas. Yeshua, siendo de la tribu de Yehudá y de la casa de David, no pidió diezmos ni ofrendas. ¿Por qué? Porque no le correspondía. No era levita, entonces no podía pedir diezmos. No se le podía dar diezmos a Yeshua. Era de la tribu de Yehudá, de Judá, hijo de David, por su madre Miriam. Nombre en hebreo, Miriam. Venía de un linaje o de una línea genética Kadosh, porque la línea genética de Salomón
estaba corrompida por el pecado, por la idolatría. No pidió diezmos ni ofrendas. Su enfoque estaba en el corazón, en la mente kadosh y en la disposición de las personas a dar por amor y no por obligación. Entonces, el primer ejemplo, vemos a Juana, mujer de Chuza. Lucas 8, 2, 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, espíritus inmundos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, María de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces vemos que estas mujeres, agradecidas con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, porque les liberaba, si eran atormentados, si estaban enfermos, eran sanados, por agradecimiento al Padre, a nuestro Abba Kadosh, ellos sustentaban los viajes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Sustentaban económicamente los viajes y sustentaban con comida a sus apóstoles. Juana, una mujer de posición, apoyaba a los discípulos con sus recursos, mostrando que la ofrenda era voluntaria y por amor. Entonces, para entrar en contexto, supongamos que esta Juana es más o menos lo que vendría a ser la esposa del gobernador de tu ciudad. La esposa del asistente del gobernador de tu ciudad. Más o menos así era la posición que tenía Juana. Y dejó su posición abajo para bendecir a un varón de Yahweh Elohim que estaba trayendo palabra, que estaba transformando, que estaba en contra de la misma corrupción que había en el sacerdocio de los levitas. Y estaba sanando, estaba liberando. Ella apoyaba a este varón. Segundo, pago de impuestos. Mateo 22, 21. Dad pues al César lo que corresponde al César y a Elohim lo que corresponde a Elohim. Yahshua nos enseña la separación entre las obligaciones terrenales y nuestra devoción a Yahweh. Entonces vemos que en nuestros países, ciudades, tienes obligaciones, debes pagar impuestos, no puedes evadir impuestos. Sea el cargo que tú tengas, seas un taxista, seas un empresario, seas el mismo presidente, seas un pastor, un rabino o un roe, debes pagarle impuestos al Estado porque estás viviendo en ese país. Y si evades impuestos es un crimen y es un delito. Entonces, tienes una obligación con unas leyes y estatutos terrenales. Pero lo más importante es la Torah del Eterno, sus mandamientos. Dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso significa darle a Elohim lo que le corresponde a Elohim. Él es tu primer puesto. Vemos un tercer ejemplo con el joven rico. Yahshua les dijo, Mateo 19, 21. Primero buscamos Mateo 19, 21. Yahshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Yahshua desafía al joven rico a dejar sus posesiones, mostrando que el amor y la entrega a Elohim deben ser incondicionales. Entonces vemos que este joven rico, joven adinerado con mucho dinero, mucho oro o una posición, quería ser apóstol. Por ejemplo, quería seguir a Yahshua desde una perspectiva de que mírenme, soy apóstol y soy adinerado. Yahshua le está diciendo: tú no puedes comprar el reino de Yahweh con dinero. Hay muchas personas que creen y consideran que porque dan cierta cantidad de dinero en un ministerio, Yahweh los mira con buenos ojos. ¿De dónde proviene tu dinero? Primero que todo, ¿viene del buen trabajo? ¿O viene del narcotráfico? ¿O viene del lavado de activos? ¿De dónde proviene tu dinero? Hay pastores que son sensatos y no permiten que las finanzas del ministerio de Elohim, de Yahweh, sean manchadas con dineros productos del narcotráfico.
Y hay pastores sin vergüenza, sin moral, atrevidos, que permiten el lavado de activos a través de sus ministerios. Utilizan el nombre de sus ministerios para comprar restaurantes, hoteles, y a través de su ministerio lavar activos productos del narcotráfico y del terrorismo, asociados con narcodelincuentes y carteles del narcotráfico, y utilizan el nombre de su congregación para estar en estas fechorías. Instrucciones de los apóstoles. Le dice Yeshua a los apóstoles en Mateo 10, 9, 10: no llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ellos son obreros, siervos de Yahweh Elohim. Por tanto, Yahweh les serviría en el momento que ellos lo necesitaran. Yeshua instruye a sus apóstoles a depender de la provisión de Elohim y de la hospitalidad de los que aceptan el mensaje. Reflexión sobre el dinero y las riquezas. Bueno, volvamos al ejemplo de las instrucciones. Recordemos que cuando los apóstoles no son aceptados, el mensaje, la palabra del Eterno no era aceptada, Yeshua les instruyó: sacudan sus pies, el polvo de sus pies en esa ciudad. Técnicamente Yeshua le está dando la espalda a esa ciudad. Si tú le estás dando la espalda a la palabra del Eterno, si tú le estás dando la espalda al mensaje del Eterno, Yeshua también te da la espalda a ti. ¿Ves? Él instruye a los apóstoles: si no son recibidos con amor, si los desprecian por la palabra del Eterno, salgan de esa ciudad y sacudan sus pies. Es una forma de decir: ustedes no me quieren, yo me voy de aquí. Reflexión sobre el dinero y las riquezas. Yeshua deja claro que las riquezas no deben ser un ídolo en nuestras vidas. Entonces, Marcos 10:25: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Elohim, de Yahweh, nuestro Elohim. Esta metáfora nos enseña que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Elohim y no en los bienes materiales. En un contexto histórico, observemos que era la aguja. Muchos pensamos que es la aguja de coser, y de cierta manera está bien, podemos tener esa metáfora que es la representación de algo para poder entender una parábola. Pero la aguja era una puerta pequeña de los portones gigantes enormes de la ciudad fortificada. Había una puerta pequeña por donde podían entrar las personas. Esa era la aguja. Entonces un camello podría entrar a esta aguja, pero un camello sin carga es otro contexto. Tú puedes entrar por la puerta pequeña, por la puerta angosta, pero no puedes cargar carga en exceso contigo. ¿Ves? Dinero, opulencia, fama, cualquier cosa que sea una carga, no puedes llevarla contigo. No puedes entrar por el ojo de la aguja con tus cargas, con tus títulos, con tu riqueza, con tu fama. De nada te sirve. Debes dejarla fuera y poder entrar. Ahora observemos el ejemplo del levita Caifás. Un levita, un Cohen, el sumo sacerdote Caifás. Caifás, siendo levita, tenía derecho a los diezmos, pero no cumplía con su deber de cuidar a los necesitados. Por esto, Yeshua se enfurece cuando el templo se convierte en una plaza de mercado, en un mercado. Mateo 21:13. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yeshua reprende la hipocresía y la corrupción, llamando a los líderes religiosos a la verdadera justicia y misericordia. Vemos en otros versículos que Yeshua confronta a los sacerdotes, llamándoles serpientes
hijos de víbora, que parecen como sepulcros blanqueados, aparecen buenos ante los demás, con sus ropas hermosas, pero por dentro están llenos de cosa inmunda. No hay en ellos bondad, no hay en ellos amor, no hay amor por las almas. Solamente existe amor por el dinero y más poder. La iglesia de hoy en día, la congregación de hoy en día. Hoy vemos como muchas congregaciones han convertido el ministerio en una plaza de mercado, vendiendo productos y servicios en el nombre de la fe. Libros que venden, lo normal es la Torá, la Biblia que conocemos comúnmente. Deberían venderla a precios más módicos para que todos tengamos acceso a ellas, pero la verdad es que, en ejemplo, una versión Kadosh puede costar alrededor de $150 y muy pocas personas tienen acceso a una versión Kadosh. Usualmente las personas usan versiones en línea que son gratuitas, o aplicaciones donde podemos encontrar la versión Kadosh. Libros creados por ministros y pastores que son vendidos, como comenté antes, hoteles, restaurantes, e incluso en la misma congregación cobran cierta cantidad de dinero para enseñarles a cantar, a danzar, para que lo hagan de forma gratuita dentro de la congregación. Entonces es bastante la hipocresía dentro de la iglesia hoy en día, las congregaciones. En 2 Corintios 12:14 dice Pablo: Saulo, no he venido a pedirles nada, solo quiero que se arrepientan. No quiero su dinero, dice Pablo. Yo no necesito tu dinero, solo quiero que se arrepientan de sus costumbres. En Corinto había mucha idolatría, muchos rituales y bacanales que eran abominación. El culto a Diana, el culto a seres inmundos, rituales sexuales y cosa inmunda. Arrepiéntanse, les dijo Pablo. Yo no vengo a pedirles dinero, yo no vengo a pedirles nada, solo quiero que se limpien. El apóstol Pablo trabajaba y recibía apoyo voluntario de sus hermanos en la fe, enfatizando que el verdadero ministerio no debe estar motivado por ganancias materiales. Vemos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo en sus viajes misioneros no buscaba riquezas ni fama, sino la propagación del evangelio de Yeshua HaMashiach. Según de Corintios 12:14, Pablo dice: he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo aclara que no busca beneficios materiales de las congregaciones, sino su arrepentimiento y crecimiento espiritual. Su sustento venía de hermanos que por amor a Yeshua contribuían voluntariamente. Observamos la advertencia a los Gálatas. En Gálatas 5:4, Pablo advierte: de Yeshua os desligáis los que por la Torá os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo enseña que si intentamos justificarnos por la Torá de Moisés, rechazamos la gracia de Yeshua. La Torá, incluyendo el diezmo, es ley, y si cumplimos parcialmente para justificarnos, estamos obligados a cumplir toda la Torá. Toda la Torá incluye varias cosas que no te gustaría cumplir, que no menciono porque sería delito hoy en día decir ese tipo de cosas. Entonces, si cumples una parte de la Torá, debes cumplirla toda, dice el Eterno a través del apóstol Pablo.
No puedes cumplirla parcialmente, debes cumplirla toda. Y como sabes, habían ciertas irregularidades que hoy en día, como lo mencioné ya, serían delito. Así de simple. Muchos líderes hoy imponen el diezmo como obligación, pero si estamos en gracia no estamos bajo la ley. ¿Qué es la gracia? Primero que todo, es el amor de Yeshua, que por amor se dio a sí mismo en sacrificio para hacernos libres, para volvernos príncipes coherederos del reino de Yahweh nuestro Elohim, para poner sus instrucciones en nuestro corazón, en nuestra mente, para ser templo Kadosh del Ruach HaKodesh, para volvernos su novia, para limpiarnos, para ser uno en él. A través del Ruach HaKodesh somos todos templo del Ruach HaKodesh, somos cuerpo del Mesías. La obediencia a la Torah como medio de justificación anula el sacrificio de Yeshua. Entonces, si tú te justificas a través de la Torah, de las leyes de Moisés, entonces estás diciendo que Yeshua no tiene ningún valor para ti. Entonces, si tú, pastor, pastora, estás obligando a cierta persona a dar el diezmo porque es mandamiento del Eterno, si no le está robando el Eterno, entonces debes también obligarlo a que haga la circuncisión. Y al hacerse la circuncisión y pagar los diezmos de forma obligatoria, porque según tu congregación así lo pide, lo exige, esta persona fue desligada y llevada al matadero porque ha perdido la gracia del Eterno. Ya Yeshua no ha muerto para él. Ya Yeshua no tiene ningún valor para él. Tú, como un pastor que deberías llevarlo a los pies del Mesías, lo estás llevando a un matadero. Conclusión: hemos sido llamados a ser Kadosh, apartados. Nuestras acciones, como ofrendar y abstenernos de ciertos alimentos, deben ser por amor y obediencia a Yahweh, por cuidar nuestros cuerpos, porque sabemos que debemos bendecir a un hermano, a una hermana que está llevando la palabra del Eterno, y sabemos que quizás no cuenta con los recursos suficientes, no por temor a condenación. Entonces, este ejemplo: ofrendas por amor a la palabra del Eterno, ofrendas porque sabes que alguien está llevando la palabra, ofrendas porque sabes que se puede edificar, o ofrendas porque te da miedo irte para el infierno. Hoy en día algunos ministros distorsionan esto, promoviendo ideas como miembro del club donadores. Aquí llevo esto. Entonces algunos saben este tipo de cosas, que no pueden cobrar diezmos. No pueden cobrar diezmos porque si no se desligan de Mashiach Kadosh, Yeshua. Entonces crean ese tipo de refranes, de palabras manipuladoras. Vuélvete miembro del club de donadores. Vamos, sustenta nuestra congregación, con tu apoyo seremos mejores. En teoría está bien. En teoría está bien. Lo que no concuerdo es que utilicen palabras de manipulación, lo que se llama comúnmente como técnicas de manipulación mental. Eso hace parte de las neurociencias. El gobierno conoce perfectamente eso, pero eso es otro cuento. Estamos en este estudio primero. Apoyar ministerios es bueno, claro, apoyar los pastores y la palabra que llevan, porque ellos están llevando palabra. Ellos están transformando vidas a través del Ruach HaKodesh. Ellos están llevando a las personas a que se arrepientan a los pies del Mesías. Por supuesto que es bueno apoyarlos y bendecirlos económicamente, con alimentos. Pues estos siervos del Eterno están dejando de lado la vida mundana para dedicar su vida al ministerio. Lo debemos recordar que Elohim no es un banco que nos devuelve con intereses el dinero depositado. Nuestra motivación debe ser el amor y la unidad en Mashiach Kadosh, Yeshua. Entonces, otra vez, Yahweh nuestro Elohim no es un banco. Yahweh nuestro Elohim no es una pirámide de extorsión, donde tú siembras $100 y el Eterno te va a regresar $1,000 y $2,000. Sácate eso de la mente. Si tú vas a apoyar a alguien, si vas a bendecir a alguien, es porque te nace con amor.
dice Pablo que cada uno dé, no con tristeza ni con necesidad, porque Yahweh Elohim ama al dador alegre. Sé desprendido. Si vas a dar algo, hazlo por amor, no porque Yahweh sea un banco que te va a regresar eso multiplicado por 1000. Que esa es la filosofía de muchos pastores hoy en día. Vamos, hermano, deposita tu semilla, haz el pacto, vamos, envía $1000 y el Señor te va a prosperar. No, deben sacarse eso de la mente. Entonces, la unidad en Yeshua HaMashiach. Yo pues, preso en el Adón, siervo del Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, del Ruach, en el vínculo de la paz, Shalom, en un cuerpo, el cuerpo de Mashiach, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación en Yahweh nuestro Elohim, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Reflexión. Pablo nos exhorta a vivir de manera digna de nuestra vocación, lo cual incluye la humildad, mansedumbre y paciencia, y a esforzarnos por mantener la unidad en el Ruach HaKodesh, en el vínculo de Shalom, en Yeshua HaMashiach. Somos llamados a ser un solo cuerpo en el Mesías, unidos por un mismo Ruach HaKodesh, espíritu. Esta unidad no es solo una idea abstracta, sino una realidad espiritual que debe manifestarse en nuestras relaciones diarias. Entonces, para concluir, vemos la etimología en hebreo. Adón, Señor de Adonai, Señor Maestro, refiere a la autoridad y liderazgo de Yeshua. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, Espíritu Santificador, indica la presencia y obra de Elohim en nosotros. Elohim es la mala traducción de Dios. Yahweh, Yod, Hei, Vau, Hei, se lee de derecha a izquierda. La letra pequeña es la Yod, seguido la Hei, Vau, Hei. Yahweh, el nombre de Elohim, de nuestro Elohim. Y para concluir, Shalom y bendiciones. Recordemos que somos hermanos en Yeshua. Debemos ser la novia Kadosh, unidos en el Ruach HaKodesh. Si ayudamos a nuestra familia congénita, nuestra familia de sangre, también debemos hacerlo con nuestra familia en el Mesías. Que el Eterno les bendiga y les guarde siempre. Entonces vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra, porque tú nos estás transformando a través del Ruach HaKodesh. Te agradecemos por tu palabra, bendito Padre Celestial. Bendice a los hermanos en la congregación, bendice sus vidas y sus familias. En el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach. Amén.